En el vídeo anterior veíamos que la determinación del tamaño de muestra, para hacer una predicción, el tamaño de muestra dependía de dos cosas, era función de dos cosas en terminología matemática. De la desviación estándar que yo tenga en la variable que estoy estudiando y de la precisión que yo quiera tener, del radio que yo quiero tener en el intervalo que voy a construir. Cuando pasamos al contraste de hipótesis, que ya os he dicho que es el segundo aspecto donde hay que considerar la determinación del tamaño de muestra, esto es muy habitual en estudios, ¿no? Comparativos de dos tratamientos, etcétera, pues que uno esté preocupado de qué tamaño de muestra, qué número de pacientes he de tener de los dos tratamientos para hacer un estudio fiable, ¿no? Bueno, pues como podéis ver, la cosa se complica un poco más porque entonces el tamaño de muestra depende de cuatro cosas, podríamos decir. Una es de esto que llamamos alfa, que ahora veremos qué es, 1 menos beta, y de una desviación estándar, que esto es lo mismo, de la desviación estándar que yo tenga en el estudio, que yo tenga, de la variable que yo estoy analizando, y de esto que llamamos la diferencia mínima a detectar, que ahora vamos a comentar. La alfa es lo que llamamos el error de tipo 1. Es el nivel de significación. Este valor, aunque lo pongo aquí como una variable, en realidad es un valor fijo. Prácticamente siempre es 0,05, o sea, que el nivel frontera de significación. Esto es lo que llamamos el error de tipo 1, que ahora veremos qué es esto de error de tipo 1. Esta beta es el error que llamamos de tipo 2, que ahora veremos qué es este error de tipo 2. Y 1 menos beta es lo que llamamos la potencia. Es la potencia del estudio, la potencia del contraste de hipótesis que estoy realizando. Será un elemento importantísimo, como ahora veremos. Esto de la diferencia mínima a detectar es que cuando yo estoy comparando dos grupos, cuando estoy comparando dos tratamientos, la diferencia que yo quiero detectar que tenga como mínimo una relevancia clínica o una relevancia sociológica o económica, depende del ámbito que esté trabajando, necesito una diferencia mínima a detectar. Diferencia por debajo de la cual no vale la pena hacer el estudio. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de, imaginaos que estoy trabajando con hipertensos que tienen un 160 de presión sistólica, 160 de promedio. Hacer un estudio para bajar de 160 a 155 no vale la pena. O sea, como mínimo tienes que bajar hasta 140. Como mínimo quieres detectar una bajada de 20 unidades de presión sistólica. Todo lo que sea menos de 20, para llegar a 140 como mínimo, todo lo que sea menos de este bajar 20 no tiene relevancia clínica. Por lo tanto, como mínimo quiero detectar una diferencia de 20 puntos de bajada de presión. Repito que esta diferencia muchas veces es controvertida, cuál es la diferencia mínima a detectar, pero es importantísimo porque en función de esta diferencia el tamaño de muestra va a cambiar también. Cuanto más pequeña sea esta diferencia que yo quiero detectar, voy a necesitar más tamaño de muestra. Bien, en todo caso, depende de cuatro cosas. Esto es lo más importante. Veremos, en el vídeo anterior os decía que veríamos solamente dos vídeos para este tema. Yo creo que valdrá la pena hacer un tercer vídeo donde os enseñe un calculador de tamaño de muestra que va muy bien para hacer cálculos en base a estos criterios. Entonces lo que voy a hacer en este segundo vídeo es explicaros un poco, sobre todo ahora, estos dos elementos, porque este ya lo sabemos, la desviación estándar, como lo hemos explicado aquí, no hay ningún problema. Y esta diferencia es lo que acabo de explicar, es una diferencia mínima a detectar que también veremos en el tercer vídeo cuando os enseñe un calculador online del tamaño de muestra. En todo caso, para entender la diferencia, o sea, lo que aportan cada uno de estos dos elementos, tenéis aquí un fichero que se llama la noción de potencia estadística que os puede ayudar. Mirad, si vamos a este fichero, aquí os explica una situación en la que nos podemos encontrar. O sea, cuando tú haces un contraste de hipótesis, tomas una decisión, eliges entre la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Hipótesis nula, por ejemplo, igualdad de medias poblacionales, hipótesis alternativa, diferencia de medias poblacionales.
Pero hay algo que está claro que debe ser cierto, ¿no? O H0 o H1. Lo cierto es o H0 o H1. La elección es H0 o H1. Claro, si eliges H0 y es H0, esto es cierto. Si eliges H1 y es cierto H1, también es cierto. Y esto es lo que llamamos la potencia. En cambio, si es cierto H0 pero eliges H1, es un error. Le llamamos error de tipo 1. Y error de tipo 2 es al contrario, es elegir H0 siendo cierto H1. Fijaos esto es como en un juicio. En un juicio, una persona que es juzgada es inocente o es culpable. Esto es cierto, o es inocente o es culpable. Esto es la realidad. Pasa que el juez no lo sabe, tiene que elegir. No estaba ahí en el momento del delito, ¿no? Tiene que decir inocente o culpable. Si dice culpable y era inocente, se equivoca. Si dice inocente y era culpable, también se equivoca. Son dos errores diferentes, ¿eh? ¿De acuerdo? Este es el error, digamos, de tipo 1, que en estadística y en el mundo judicial también sería más grave, digamos, ¿no? Condenarse. Esto sería condenar a un inocente. Esto sería dejar libre un culpable. Dejar libre, decir que es inocente, una persona que en realidad es culpable. Los dos son errores importantes, ¿eh? Pero tal vez este es más grave, ¿eh? Por esto, este error normalmente en contraste de hipótesis se suele fijar como 0.05, ¿eh? Que sea menor de 0.05. Y este, en cambio, es un poco más laxo y se deja que llegue hasta 0,2 de error, ¿eh? Hasta 0,2 sobre 1, ¿eh? O sea, un 20% de error. Lo que quiere decir que la potencia, como hemos visto antes, que es 1 menos el error de tipo 2, este error se le llama a veces alfa y este se le llama beta, alfa y beta. 1 menos beta, que sería la potencia, tiene que ser como mínimo del 80%, 80 o más por ciento. Todo lo que sea menos de un 80% de potencia es poca potencia, ¿eh? Entonces, cuando fijas en un contraste de hipótesis un tamaño de muestra, lo habitual es fijar una desviación estándar, como en el caso del vídeo anterior se puede hacer una estimación con otros estudios, se puede hacer una premuestra o lo que sea, se fija una diferencia mínima a detectar, una alfa de 0.05 y una potencia como mínimo del 80%, como podéis ver. Esto lo veremos en el tema siguiente, cómo se aplicaría. Pero ahora, dejadme un momentito para explicaros la trascendencia del juego que hay entre potencia y error de tipo 1. Mirad, todo esto lo podéis mirar, aquí es una explicación de cómo se calcula la potencia, el error de tipo 1, el error de tipo 2, esto para gente más que tenga ganas de profundizar puede mirarse estos gráficos, pero me interesa mucho que profundicemos en este esquema. Como podéis ver, es una fotografía hecha en clase, en una pizarra, pero es importante que entendamos la situación porque es trascendental. Fijaos, si yo tengo estos dos estudios diferentes, estos dos estudios, aquí estoy comparando dos poblaciones y aquí también dos poblaciones a través de dos muestras. Esta muestra tiene tamaño 3 y esta también tiene tamaño 3, la media es 10 en un grupo y el otro grupo es 25, aquí la desviación estándar es 10 y es 10. Aplico, por ejemplo, una t-de-student, si es que si hay ajuste a la distribución normal, aplicar una t-de-student y me sale que el p-valor es 0,29. En cambio aquí tengo tamaño de muestra 10 y 10, también tengo la misma media, 10 y 25, desviación estándar un poco más grande, 15 y 15, y si calculo ahora una t-de-student, el p-valor es de 0,048. Fijaos que aquí, siguiendo la pauta de la idea de lo que representa el p-valor, aquí tendríamos que decir que no hay diferencias estadísticamente significativas a nivel poblacional entre las medias. O sea, mantengo la hipótesis nula porque el p-valor está por encima de 0,05. Aquí, en cambio, diría que el p-valor como está por debajo de 0,05, rechazo la hipótesis nula y puedo decir que hay diferencias significativas entre las dos medias. O sea, digo que hay diferencias de medias. Pero si ahora yo calculo la potencia de estas test, de estos contrastes de hipótesis, la potencia, ¿no? La idea esta de potencia que ya os comentaré en el vídeo siguiente, que también se puede calcular, la potencia de un estudio, me doy cuenta que en este caso tengo una potencia muy baja, una potencia del 46%. Y aquí tengo una potencia del 61%.
O sea, fijaos un detalle muy importante. A mí me gusta a mis alumnos les suelo decir, después de haber visto todo un curso donde aparece el p-valor y el p-valor como criterio de decisión, les digo, mirad, ahora os voy a mostrar que en realidad hay, hay una cosa más que el p-valor. Hay un elemento más a tener en cuenta, que es como un segundo mecanismo de seguridad. No solo el p-valor, sino también la potencia. Fijaos, aquí yo tengo, si solo tuviera en cuenta el p-valor, tendría que decir que aquí no hay diferencias significativas, ya que sí que las hay, pero si tengo en cuenta las potencias, la potencia que son mucho menor del 80%, tendría que decir que estos dos estudios no son fiables, tengan el p-valor que tengan, porque tengo poca potencia. Es un estudio con insuficiente tamaño de muestra como para decir las cosas con relevancia en base solamente al tamaño de muestra. La potencia es como un segundo mecanismo de seguridad. Yo siempre digo que es como los bancos, las cajas de ahorro, que a veces te dan dos números dos números secretos, uno para entrar en el entorno y otro para hacer alguna operación destacada, hacer un ingreso, transferir dinero, etc. Tienes dos números secretos como un doble mecanismo de seguridad. Con la estadística pasa lo mismo. El p-valor es un mecanismo de seguridad, pero la potencia es como un segundo elemento de seguridad que te permite mayor fiabilidad. Por lo tanto, un p-valor, si no va acompañado de una potencia suficiente, en realidad tampoco no tiene protagonismo. Y esta es un poco lo que os quería contar en este segundo vídeo, que la determinación del tamaño de muestra en un contraste de hipótesis depende de la desviación estándar, de esta diferencia mínima a detectar y de esta alfa, de este nivel de significación, de este error de tipo 1 que es 0.05 siempre, y de esta potencia que como mínimo tiene que ser del 80%. Entonces, en base a estos 4 criterios, ya veréis en el vídeo siguiente, que se determina un tamaño de muestra ante un contraste de hipótesis determinado. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias.